Hermoso día, Gil. Ay, feliz día del músico, sí, claro que sí. Gracias igualmente a ti y a los que se encuentran presentes, a todos los músicos y artistas que trabajan con la vibración y la armonía en este planeta. Buenos días, Carlos. Bueno, el día de hoy vamos a seguir hablando de este tema maravilloso, este tema que a todos nos compete, ¿no? Lo que es la realidad y lo que es cómo transformarla. ¿Okay? Hola, Andrea, saludos allá a Costa Rica, con mucho cariño también. Gracias por estar aquí. Buenos días, Emily. Buen día, Mariluz. Gracias por estar. Y bueno, hoy seguimos esta parte de nuestros live, siempre en armonía con todo lo que nos rodea. Ya en el live pasado estuvimos hablando sobre lo que es una realidad, lo que conforma esta realidad y cómo es que existimos en la forma, ¿no? Entonces hablamos de una realidad sólida, ¿okay? Cómo es posible. Hablamos de la parte de los pensamientos, de la armonía cuántica, sobre todo la armonía del quantum, el éter, el ritmo, la frecuencia, el sonido, la luz. Esto es la base para lo que vamos a hablar hoy, que vamos a entrar más en el tema, un poco más profundo, a hablar de ciertas cosas que quizás ya hemos tocado en otros live, pero esta vez vamos a profundizar en ello. Espero que les sea de mucha ayuda a los que estén escuchando y a los que vayan a ver luego. Tenemos el agrado de tener de nuevo con nosotros a Frank Astorino. Nos va a ayudar con una perspectiva un poco más entendible de lo que es esta información, para que no se vayan conmigo por allá al cosmos. Básicamente lo que tenemos que retomar de este tema para poder entender lo que viene es sobre la armonía vibracional y la percepción de la realidad. ¿Qué quiero decir yo con armonía vibracional? Okay. Para los que son músicos esto les suena mucho, ¿no? Esto les resuena bastante. Y como que, ok, de ahí viene. Sí, lo que es la armonía viene de un principio incluso antes de la creación del universo. Para esto yo voy a echarles un pequeño cuento, ¿okay? Una pequeña historia fuera del tiempo, ¿okay? Recuerden que todo lo que yo hablo acá, todo lo que hablo acá, es basado en las cosas o los puntos de mi historia en los que yo he podido reconectar con lo que soy y con mis recuerdos. Entonces, todo lo que hablo, todo lo que digo en estos live, no tienen una percepción exacta de tiempo, porque casi toda la información que traigo yo como ser de regalo para ustedes y para mí es fuera del tiempo. Entonces, si se confunden un poco con los tiempos, es normal. No presten mucha atención al orden, solamente quiero contarles la historia de mi perspectiva, para que puedan conectar con esto de manera que lo vayamos desarrollando aquí con Frank y nos dé su opinión al respecto. Y bueno, yo voy a contarles algo que recuerdo, ¿okay? Que he podido activar dentro de mí. En las dimensiones fuera del tiempo había una historia. Ya había una historia. Pero esta historia no se organiza de manera lineal. Quiero que comprendamos que para la creación de todo esto que vemos como tiempo y espacio,
tuvo que haber ya un espacio donde ponerlo. ¿Ok? Pero este espacio no es un espacio real como el que nuestra mente puede conocer. Este espacio es un espacio quantum. ¿Ok? Cuando hablo de quantum, hablo de incierto, desde nuestra perspectiva. Ahora, si yo les hablo desde mi perspectiva de allá, esto no es real. ¿Ok? Entonces, lo que quiero es que abran un poco la mente, salgan de los límites y parámetros mentales para que me puedan comprender. Les voy a tratar de contar esa historia que teníamos fuera de la línea de tiempo, es decir, la historia que sabíamos ahí, ¿ok? La voy a tratar de contar aquí, para que podamos comprender lo que viene. Antes de la creación de este universo como lo conocemos, ¿ok? Este universo físico y etérico, había un universo que no era desplegado, ¿ok? No era un universo real para nosotros. Eran solamente energías y frecuencias que se movían por todas partes en un solo lugar. Imagínense que esto es el universo y ahí se están moviendo todas las ideas de lo que somos ahora. Ya existía, pero dentro de la mente universal, o así le llamamos desde ese punto de vista, es la mente universal. Imagínense que ustedes en su mente están creando y creando y creando, ¿ok? Pero conscientemente. Y esta creación era tan infinita que los seres creados a partir de ese primer creador, que todavía no son físicos, ni son etéreos, ni son algo, son ideas que están ordenando otras ideas. ¿Cómo pasa esto? El ser comienza a crear pensamiento tras pensamiento, idea tras idea, ¿ok? Estas son distintas frecuencias de manera infinita, increíble. Y cada uno de estos primeros 12 seres, pensamientos principales o raíz, comenzaron a tomar todo lo que del creador provenía para sí. ¿Y cómo lo hacían? Por algo llamado resonancia. Todo lo que vibrara dentro de mis propias bandas de frecuencia, yo lo ordenaba. ¿Ok? Entonces, cuando el creador comienza a crear y a crear y a crear de manera ininterrumpida y a crear cosas nuevas que yo como ser no sé para qué es, yo simplemente almaceno y organizo. Eso de una perspectiva humana, no sé cómo más explicarlo, pero ¿qué es lo que pasa? Que mientras más se creaban estas ideas, más frecuencias se iban creando dentro de la longitud de onda de lo que yo soy. No sé si me están entendiendo esto, pero como yo me encargo de meter frecuencias de realidades dentro de mi longitud de onda, entonces comienzo a tener un panorama de todo lo que hay dentro y fuera de mí. Estas bandas frecuenciales crearon realidades infinitas, escúchame lo que estoy diciendo, realidades infinitas, literal, dentro de cada una de las longitudes de onda. Es decir, una longitud de onda, que por ejemplo puedo ser yo, se separó en realidades infinitas dentro de mí mismo. Realidades infinitas dentro de mí mismo que son yo mismo en diferentes patrones. Cuando esto comenzó a pasar y comenzó a salirse de control, porque es algo natural para el creador, salir del control. Por lo tanto, nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando se comienza a salir de control, estos seres que ordenaban la realidad no entendían qué hacer con tanta información dentro de sí.
¿Ok? Y cuando yo comienzo a hacerme consciente de que estoy siendo un experimento del Creador, en ese momento me interno y hago implosión. ¿Saben? Explosión, implosión. Decidimos entrar dentro de nosotros. ¿Para qué? Para poder entender cada parte o cada partícula de ese ser que soy yo, que ni conozco. Ese ser infinito. ¿Ok? Cuando comenzamos a hacer esto, comenzamos a dividirnos y, como siempre digo, a hacer zoom, a entrar dentro y hacer el papel de todas esas frecuencias. Esto creó las dimensiones. ¿Ok? Creó un patrón de 12. Como habíamos 12, era un patrón de 12 dimensiones. Por eso eran longitudes de onda con frecuencias infinitas dentro de esas realidades infinitas. Y estas frecuencias comenzaron a repetir el patrón. Y eso fue lo que no se esperaba. A esto le llamaron Big Bang en este mundo. ¿Ok? En esta tercera dimensión. Porque al crear realidades infinitas dentro de mí y crean ellas realidades infinitas dentro de ellas, hay una explosión dentro. No cabía el creador dentro de las paredes de la mente universal y tuvo que expandirse a una nueva realidad. A esto le llamamos universo. ¿Para qué? Para ayudarnos a entender que el único camino para retornar a lo que realmente somos es volviendo a ese ser. Por eso, al ser seres infinitos, no existió la muerte nunca y todavía no existe. Solamente nos replicamos a nosotros mismos una y otra vez de manera muy macabra. ¿Ok? A esto le llamamos amor, lo cual significaba sin muerte. ¿Ok? Entonces, amor es no muerte. ¿Ok? Entonces, para que tengan una perspectiva más real, lo cual no existe, pero para que me puedan entender, les cuento esto para que sepan que el amor no es una emoción. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo digo de la armonía vibracional? Bueno, cuando comenzó a pasar todo esto, imagínense toda esta creación que no cabía dentro de la mente universal. Fue mucha electricidad. Imagínense cuando ustedes están en meditación y están en un estado que le llaman aquí un estado alfa, ¿no? Pero ya llega un momento donde no importa, todo se contrae, todo se expande, todo es infinito. En ese momento de la meditación donde ni siquiera sabes que eres tú el que está haciendo todo, hay demasiada electricidad en el cerebro. Aún no hemos llegado a ese punto de implosión. ¿Ok? En este punto de implosión es porque era tanta la frecuencia que comenzó a producir un sonido. Era tanto el movimiento, a esto yo le llamo fuerzas de velocidad. ¿Por qué? Porque si ustedes creen o el humano cree que la luz es rápida, estas frecuencias no están ni siquiera al alcance de ser comprendidas por la mente humana. Y les digo que la mente humana es más rápida que la luz. Mucho más rápida. Estas frecuencias son millones de veces más rápidas. Por eso yo les llamé fuerzas de velocidad.
Porque cuando yo conecto estas fuerzas conmigo, entonces recuerdas. Es decir, recordar, rehilar, tejer, unir. ¿Ok? Eso significa recordar. Entonces me uno con el primer creador en una existencia terrenal. En pocas palabras, soy Dios en la tierra. Entonces, para yo poder explicarles esto, tengo que conectar con esas fuerzas, por ejemplo. Porque mi mente o la mente humana no es suficiente. ¿Ok? Entonces, al nosotros crear ese sonido, con cada frecuencia se producen armónicos infinitos porque son frecuencias y realidades infinitas sobre el mismo ser. ¿Ok? Esto se le llamó universo toroidal. Para los que han visto un toroide, para los que no saben qué es un toroide, es como una dona que da vueltas sobre sí misma. Por lo tanto, sí, es infinita. Desde el punto de vista físico, es un toroide. El universo es un toroide. Desde el punto de vista de la realidad real, como yo le llamo, el universo no existe. Entonces, estos millones y no sé qué palabra decir para esa cantidad, esta cantidad infinita de realidades crean armónicos vibracionales que hoy en día le llamamos dimensiones. Entonces, cada una de esas dimensiones tiene un representante y el representante de esta dimensión en este momento, es el ser hombre, la forma hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, al producir tantos armónicos dentro de las paredes universales, por así decirlo, al expandirse y chocar con las paredes universales, se produce una, por decirlo así, un reflejo de mí mismo. Y a eso le llamamos luz. Todos estos armónicos chocando con las paredes universales, al rebotar y llegar a mí, lo vi como luz, porque es verme a mí mismo. ¿Ok? Y al regresar a mí y entrar en mí esta luz, se vuelve oscuridad. ¿Por qué? Porque creo una nueva realidad, opuesta. Es decir, creo el afuera. Y cuando esto comenzó a pasar, al crear la luz, se crea la oscuridad. Pero pasa algo. Esta luz para nosotros, esta luz radiante, representó algo que nunca había pasado antes, que en otros niveles dimensionales, como este, se crearon desde la inercia. Que no es así, pero así lo vimos. Y cuando eso pasó, comenzamos a sentir frío. Pero nos dimos cuenta que la oscuridad produce calor. Entonces comenzamos a habitar la oscuridad para poder comprender la luz. Esta luz, al chocar con todos los sonidos dimensionales, crearon patrones geométricos. Y estos patrones geométricos unidos a la luz y oscuridad, es decir, patrón geométrico, geometría sagrada, aquí lo conocen así, luz, oscuridad, chocan, ¡boom! Big Bang. Se crea la forma. Ahí comenzó el universo físico. Perdónenme si no me entienden lo que estoy hablando. Esta información va a ser un trabajo en su cerebro, la entiendan o no. ¿Okay? No importa cómo lo tomen, si quieren pueden cerrar los ojos y escuchar. Otros pueden, si quieren, ir anotando todo. El trabajo va a ser el mismo. ¿Okay? Ahora, toda esta geometría que crea la forma, ¿okay?,
que es Dios replicándose a sí mismo hacia su célula más pequeña, para poder entenderse por dentro. Imagínense que Dios en este momento está meditando y que son cada uno de ustedes. Se dividió en todos ustedes. ¿Ok? Dios está meditando y ahorita están experimentando ser ustedes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? ¿Qué son todos ustedes? Somos cada uno de esos armónicos. Y esta alma, el cual hoy decidimos llamar Franklin, pero esta alma está dividida en muchas realidades, solamente en esta dimensión. ¿Ok? Entonces, para que me puedan entender, ¿qué es la armonía vibracional y la percepción de la realidad? Que es el principio de lo que vamos a hablar. La armonía vibracional es, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo con ustedes y ustedes conmigo. Estamos aquí intercambiando información. ¿Ok? La historia no ha terminado, apenas está empezando. Ustedes son un armónico, yo otro, y nuestros armónicos resultantes crean una melodía universal. Por eso decidí llamarle así a este espacio. Entonces, la armonía vibracional va a decirnos cuál es la realidad que percibimos. ¿Por qué? Volvemos al live anterior. Hablamos de campos mórficos de conciencia. ¿Okay? Los campos mórficos van a definir una realidad en conjunto. Cada uno tiene una percepción y la unión de todas esas percepciones crea una realidad. Por lo tanto, ¿esto es real? Hay que preguntárselo. Entonces, les quería hablar primero de ese tema para ya entrar con nuestro querido hermano Frank, que me ha acompañado por muchas encarnaciones dentro y fuera de la Tierra para llegar aquí a contarles esto. Entonces, por eso es que estamos aquí. Vamos a ver si está Frank aquí. Vamos a ver si está por ahí. Aquí está Frank. Vamos a comenzar a hablar. Ok. Frank, Hermano, ¿cómo estás? feliz día, hermano. Feliz día a ti y a todos los que nos están escuchando. Qué bueno verte por aquí hoy otra vez. Estoy muy feliz poder hablar este tema. Como ya les dije antes, no es fácil hablar de esto porque es traer a palabras algo que no existe en palabras. Entonces, es maravilloso porque esto no se hablaba hace más de 100.000 años, no se hablaba tan crudamente. Entonces, respecto a lo que estamos hablando, Frank, ¿qué nos puedes decir? Mira, de verdad que cada vez que hablamos sobre estos temas, cada vez que nos conectamos con lo que somos, realmente es como que tuviéramos esa energía vital nuevamente, ¿no? Es hacer, como dijiste, es Dios meditando, es hacer una pausa y poder sentir, ¿no? Dejar de estar en piloto automático. Yo Claro, creo que realmente entender esto es darle entendimiento a nuestro propósito de vida, ¿no? Cada uno de nosotros en este momento se está llevando a su universo, a su mundo, lo que significan estas palabras. Que claro, realmente es verdad. estas palabras, el verbo, ¿no? O sea, es algo más allá. Es lo que hace que entre en sincronía con lo que somos, con nuestros ejes y pueda decodificarse en todo nuestro organismo y en diferentes sistemas. No por nada, cuando oramos, es como si estuviéramos conectando, ¿no? Con algo Sí, más allá de nosotros. No es solamente la palabra, es lo que se transmite a través de la palabra, el verbo en sí. claro. Imagínate.
todo esto que nos dices del verbo, que prácticamente es el sonido reproducido en una realidad física, ¿okay? Exactamente. Una realidad más sólida, que en realidad nunca es sólida, pero más sólida, es como lo mismo que estábamos haciendo dentro de la mente universal, pero ahora con un sentido. Porque, como me decía una vez un maestro, esto existe porque si no existiera, ¿qué sentido tendría haberlo creado en la mente? ¿Y qué sentido tendría estar en la perfección de la mente universal si no hay un propósito de que crear? Entonces, como que una cosa no puede estar sin la otra. Entonces, Y bueno, sí, dime. que lo interesante de esto es que el propósito es inexistente, ¿ok? ¿Por qué es inexistente? Porque realmente para el universo no hay un fin, es un todo. Para nuestra perspectiva acá como personas, como nuestro día a día, pensamos que hay un fin, cuando realmente el fin es vivir, es estar en nuestro presente para poder disfrutar lo que somos nosotros, ¿no? Para poder entendernos. Exactamente. Ok. Aquí, déjame responder unas preguntas que me hicieron hace un rato. Aquí, Perfecto. Carlos pregunta si podría ser comparado con lo que para nosotros es un programa virtual. Bueno, yo podría Somos un responderte, programa virtual. exacto, somos, recuerden un live pasado cuando le dije a ustedes, no sé si estaban algunos, sé que algunos estaban, pero no todos, que esto es un holograma, una inteligencia artificial biológica. ¿Okay? Entonces, ¿qué le puedes responder a esto, Frank? Recordemos algo de que es el principio. Somos hechos a imagen y semejanza del Creador, ¿no? Entonces, todo lo que nos rodea, todas las estructuras que existen, en algún momento fueron creadas en pensamiento o en idea. Si nosotros somos imagen y semejanza del Creador, quiere decir que nosotros también en algún momento fuimos idea antes de ser conciencia. Entonces, Exactamente. sí, nosotros somos una simulación aparentemente real, ¿ok? Claro, Lo real siempre lo da que el sentimiento y se asocia con dolor. Si duele, es real, ¿no? Y es lo que claro, hace que nosotros creamos que las cosas son tangibles. Pero, ¿qué exactamente. pasa cuando tenemos la ausencia del dolor o del miedo? Nos volvemos infinitos porque creemos que somos capaces de crear todo. Ya lo Exactamente. real o lo tangible se vuelve artificial. Claro. Entonces, aquí nos dice Andrea, somos multidimensionales. Claro que sí, Andrea. Laura, así es, la muerte no existe. Bueno, ya hay varias personas por ahí que lo han vivido. Este, saluda a Carlos, dice saludos Frank, un abrazo. Hola Carlos, ¿cómo estás? Frank tiene muchos fans. Entonces, dice por aquí Gil, a ver que se me baja esto. De ahí la frase verbo hecho hombre. Y Totalmente. responde a él. Es Ok, lo que estábamos hablando, ¿no? En los pasajes bíblicos tenemos eso. Es más de lo mismo, porque a final de cuentas, toda esta información que estamos hablando acá, en algún momento nosotros también la experimentamos. Solo que no estamos conscientes por estar pensando con esta mente. Una vez exactamente. que nos permitamos realmente acceder a lo que somos internamente, es cuando esas virtudes, por así decirlo, salen a flote. Claro que sí. Entonces, respecto a lo que estamos hablando, yo quiero que comparen un poco lo que es lo que estaba diciendo Frank, que cada uno de nosotros como un universo, ¿no?
Imagínense cuando les dije lo de la geometría al tocar el calor y la luz, ¿bien? Sale el color. Si han visto como un cuarzo o cualquier cristal, le ponen luz o lo ponen al sol y sale un prisma de colores, ¿ok? Eso es lo que pasó para crear esta realidad. Entonces, vamos a otra verdad, que es que los colores no existen realmente. Son vibraciones, son distintas vibraciones que nuestro cerebro procesa para crear una realidad tangible, ¿ok? Entonces, entonces nosotros creamos la realidad que estamos viviendo. ¿Qué nos puedes decir, Frank? Totalmente. Mira, hay una pequeña analogía con respecto a esto y es cuando vemos más hacia afuera que hacia adentro, ¿no? Que de repente sale al mercado un vaso mágico que te ayuda a bañarte mejor, ¿no? Y tú dices, oye, quiero ir a la playa, pero necesito ese vaso porque ese vaso va a hacer que yo me bañe mejor en la playa. Accedes al Claro. vaso, llegas a la playa que te gusta y te comienzas a bañar, pero con el vaso, ¿no? Ahí es cuando tú dices, estás creando una realidad fraccionada. ¿Por qué? Porque le estás dando poder a algo externo a ti, a cuando tú puedes fácilmente introducirte en el agua y bañarte completo sin necesidad de un vaso. Pero como Claro, estamos continuamente viendo hacia afuera, nos olvidamos del hacia adentro, ¿no? claro. Y lo más importante, basándonos en lo que somos nosotros, nuestros valores, en nuestros patrones, ¿no? Y en nuestra forma de pensar es que percibimos la realidad. O sea, para la realidad no existe ni bueno ni malo. Es la interpretación de nosotros ante un evento. Exacto. Dependiendo de lo que tengamos acá, es como vamos a ver cómo está afuera. Entonces, realmente todos tenemos una parte de verdad. Y es lo que tú estabas comentando. O sea, se multiplican muchos yo en una sola vibración, en una sola frecuencia. Pero al final Ajá, de cuentas somos lo mismo, pero desde diferentes exactamente. perspectivas. Entonces podríamos decir que en realidad somos el mismo ser que se sentó a meditar, pero en pedacitos, vuelto a pedacitos. Están Por lo tanto, fraccionados en millones. hacerle daño a otros es hacerme daño a mí. ¿Sí? Entonces, por eso este concepto terrestre del amor, ¿no? De amar al otro. Entonces, vamos comprendiendo esto, pero quiero que nos hables más de tu sabiduría, Frank. ¿Qué opinas tú? Esto yo también quiero saberlo, ¿no? Para que lo digas para todos. ¿Qué somos como seres bioenergéticos? Háblame de eso. Perfecto. La parte de bioenergético nos hace referencia a que no solamente nos alimentamos de lo físico, de lo sólido, comida, y no estamos hechos nada más de carne y hueso, no, sino que también nos alimentamos de las energías, de todo lo que nos rodea, ¿no? E incluso nosotros también somos parte de esa energía. Por eso es tan fácil relacionar lo que es la frecuencia y vibración con lo que somos nosotros. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ok? Es realmente hacernos consciente de esto. ¿Por qué? Una vez que nosotros nos hacemos conscientes de lo que somos como seres bioenergéticos, o sea, de que no es nada más lo que pienso, no es nada más lo que digo, no es nada más cómo me alimento, sino es yo como un todo, en donde me rodea mi todo, ¿ok? Mi núcleo, por así decirlo. Cuando yo soy consciente de esto, la realidad se vuelve más fácil de digerir, por así decirlo. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nosotros tenemos un problema o una situación de vida que la compartimos con alguien, eso se hace por empatía, ¿ok? Porque a veces decimos, no, yo quiero que tú me des tu punto de vista sobre la situación que tengo, quiero que me ayudes a resolverla, ¿no? Entonces ahí comenzamos a tener una sincronía y dependiendo cómo estemos energéticamente,
vamos a recibir la respuesta o vamos a interpretar las respuestas que nos den. Porque a final de cuentas, una cosa es lo que dice la persona y lo que piensa, y como yo esté, es lo que voy a recibir o es lo que voy a tener. Ok. Entonces, estamos hablando de que mi realidad sí influye en la realidad, pero la De los realidad otros. influye en mí. Entonces, Totalmente. aquí es donde yo quiero entrar, y sé que tú también, que es una parte que es un poco quizá difícil de entender para los que somos seres libres, pero vivimos un poco descontrolados, ¿no? Entonces, hay unos principios de los cuales hemos venido hablando por miles de años, ¿ok? Estos se le fueron llamando principios herméticos en esta era, pero realmente son principios que rigen al universo cuando estábamos allá en esa mente universal. Y lo que hicimos fue replicarlo, replicarlo, replicarlo. Ahora, como somos un resultado de, es llamado leyes, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede hablar de esto? Acá es válido entender algo. Lo que son estos principios universales o principios de vida, leyes universales, no existen por nosotros, existen para nosotros. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que cuando si nosotros creemos que esta es nuestra realidad, el concepto de estas leyes universales o de estos reglas de vida, la vamos a adecuar acá, Exacto. a nuestro entorno. Cuando tiene que ser todo lo contrario, nosotros nos debemos es sumerger en estas Que, leyes. que eso es lo que ha venido pasando desde la caída, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha venido pasando? Que adaptamos estas leyes a lo que vamos viviendo día a día como si este fuera el principio. ¿Bien? Entonces es cuando comenzamos a crear, eh, por así decirlo, falsas verdades, ¿no? Y no falsas verdades porque no existan, porque para el universo no existen pérdidas, o sea, todo es evolución, a Todo. nuestra interpretación, si sea bueno o malo. Digo falsas verdades es desde el punto de vista de lo que nosotros queremos crear, ¿no? Nosotros aprendemos por repetición, por ensayo y error. Entonces es aprender a nosotros a educarnos, por así decirlo, que es lo que estamos haciendo en estos momentos, para poder anexar ahora, es como una actualización de software, lo que son estas leyes Exactamente. universales, ¿no? Se dicen en principio que son 7 leyes son 7 leyes que Ok. hay, pero como siempre han existido y hay algo acá que también es válido hablar, la parte de los seres bioenergéticos también va muy de la mano con lo que somos nosotros como seres del universo, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que la parte de los astros, las partes, no sé, de las estrellas, ¿ok? De Claro. los mundos, también rigen en nosotros. Entonces, aquí es entender de que nosotros formamos parte de un todo y no que somos un todo, como si fuéramos separados, ¿no? Que ahí es Exacto. cuando viene ese concepto de que fuimos echados del Edén, de que fuimos botados del paraíso, ¿no? Y viene el concepto de separación. Ok. Entonces, estas leyes universales realmente lo que hacen en nuestro día a día es hacernos ser más conscientes de lo que somos. Es como si tuviéramos un manual, por así decirlo. Exactamente. Entonces, bueno, viéndolo desde este punto de vista que nos estás dando, estos principios, estas leyes que nos están rigiendo, ¿verdad? Son leyes de las que puedes salir o no puedes salir. Las puedes cumplir o no cumplir. Como, o sea, porque, o sea, yo creo que he hablado de esto, pero yo quiero saber tu perspectiva. Mira, estos principios universales, como existen antes que nosotros, vivimos a través de ellos. No podemos ni entrar ni salir. Vivimos con ellos, a través de ellos.
Entonces, ¿qué pasa? Que es lo que tú comentas. Nosotros en esta tercera dimensión, una de las cualidades que tenemos es la de fraccionar, ¿ok? Ok, De dividir para poder entender. Por eso el ser humano, en la parte médica, para poder entender el cuerpo humano, tiene que abrirlo, ¿no? claro, Pero ¿qué pasa? Que nosotros, si escuchamos nuestro cuerpo, podemos también entenderlo sin abrirlo, ¿no? Es cuando tú dices, oye, podemos tener un órgano sano o un órgano enfermo. No estoy queriendo decir con esto que la medicina no sea positiva o buena, ¿ok? Sino ok, para que se pueda entender de que muchas veces nosotros vamos hacia afuera tratando de tener respuestas de algo que es hacia adentro y en consecuencia vamos replicándolo en forma física, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros queremos ver a través de una puerta, ¿no? Con la mente se puede hacer, pero claro, ¿qué pasa? Físicamente también se puede hacer, con un ojo de pez puedes ver a través de la puerta, ¿me claro, entiendes? El ojo no lo tienes ya aquí, sino que lo tienes físicamente. ok. Pero entonces eso hace que tú digas, oye, pero esa realidad yo la quiero ver es desde aquí. Entonces ya esa realidad tú la comienzas a como a eliminar, porque ya la percibes afuera. Exactamente. Es como que le diste más importancia a tu creación que al principio de la creación. Entonces Entonces, cuando nos perdemos en el cómo, cuando realmente es el por qué. exactamente. Entonces, podríamos decir desde este principio que el universo es femenino, ¿verdad? O sea, yo sé que hay una doble polaridad, pero el femenino es así. El femenino se lanza a la creación y luego busca un propósito. Y no al revés, que siempre aquí en la Tierra actuamos muy masculinos. Planificamos, buscamos un propósito y después me comienzo a mover y tengo miles de miedos por las expectativas. Totalmente. Entonces vivimos en un extremo y no en la integridad, que es la parte que nos equilibra, ¿no? Neutralidad. De esto he hablado tanto en mis lives, Frank, no sé si has visto por ahí, pero he hablado mucho sobre la neutralidad, desde ese punto de vista lo veo yo, El de el punto no cero. crear, exacto, del no crear concepto, porque todo son las mismas leyes, pero en distintas polaridades, distintas perspectivas. Es como algo que estabas comentando tú, que se puede percibir como las ondas cerebrales, ¿ok? Que muchas veces nosotros percibimos como que las ondas cerebrales trabajan separadas, la alfa, beta, Claro, delta, teta, ¿ok? Ellas no trabajan por separado, trabajan en conjunto. Y dependiendo de la función que tengamos nosotros a nivel cerebral, se activan unas y las otras van como en resguardo. ok, entiendo. Porque entonces Me, muchas fí- veces creemos de que nos tenemos que enfocar en una sola, porque es, a nuestro parecer, la mejor. Increíble, porque es que esto que tú estás diciendo, yo lo dije en otro live, que estaba yo en el bosque, y yo hablé sobre esto, pero con palabras totalmente distintas. Entonces me alegra que lo estés diciendo, porque no nos pusimos de acuerdo. Entonces, por aquí dicen, Andrea, el femenino es el creador. Yo te podría decir, Andrea, el creador no tiene nada que ver con estas polaridades. No existe ni femenino ni masculino para él, ni siquiera idea de que eso sea. Nosotros somos los que tenemos idea, por eso estamos aquí. Bueno, Frank, hablando de leyes universales, principios herméticos, vamos a comenzar yo te voy a ir nombrando sobre esto para que conversemos sobre esto, cuál es tu perspectiva, cuál es mi perspectiva, y hablemos Perfecto. sobre algo que es muy controversial en el día de hoy porque mucha gente está como sintiendo ese ser que le dice dentro de sí, esto no es todo, que hay algo más, yo puedo ser más poderoso, yo puedo lograr mis sueños, yo puedo hacer lo que quiera, ¿okay? Somos porfiados, ¿no? Y eso es bueno. Está la ley del mentalismo, y esta nos dice que el universo es mental. Puedo crear lo que creo. Entonces,
desde mi punto de vista, esto es algo muy subjetivo, ¿no? ¿Verdad? Pero es una verdad. Es como que sí, pero sí. Entonces, ¿qué me puedes decir tú, desde tu perspectiva, cómo se rige esta ley? Mira, hay una historia yogi que creo que se presta mucho para lo que es este principio de la ley de la mentalidad, del mentalismo. Eh, Hubo un día una persona que estuvo caminando, ¿no? Y esta persona caminó y caminó, y sin querer llegó al paraíso. Esta persona entra al paraíso, comienza a ver todo, todo perfecto, la creación, árboles, plantas, animales, ¿no? Y la persona estaba extasiada viendo todo esto. Llega un momento que la persona se siente cansada, ¿no? De tanto ver, tanto caminar dentro del paraíso. A lo lejos ve un árbol, ve césped bien alcochonado y dice, este es mi punto. Va, y se recuesta debajo del árbol. Al momento de estar recostado debajo del árbol, comienza a sentir hambre, ¿no? Y esta persona, sin querer, comienza a imaginar su plato de comida preferida. Y de la nada aparece su plato al frente de él. Él se impresiona al momento, pero no piensa porque tiene hambre. Y comienza a comer, ¿no? Come y luego piensa en su postre. Y le aparece de la nada también el postre. Y él, sin pensarlo, también se come su postre, ¿no? Pero luego que el estómago está lleno, tiene sed y piensa en las bebidas más deliciosas que pueda haber. Y se aparecen delante de él todas estas bebidas, ¿no? Y toma. Pero una vez que ya está satisfecho, ¿no? Que ya está completo, esta persona comienza a pensar y dice, oye, esto apareció de la nada y yo no hice nada. Quiere decir que a lo mejor aquí hay fantasmas. Y de la nada aparecieron fantasmas frente a él. Y él dice, estos fantasmas aparecieron acá y me quieren llevar. Y de la nada estos fantasmas comenzaron a atacarlo a él, ¿no? Como vio que los fantasmas estaban de forma violenta, lo que dijo fue, estos fantasmas me quieren matar. Y los fantasmas en ese momento hicieron eso. ¿Qué ocurre acá? ¿No? Los fantasmas se lo llevaron. ¿Qué ocurre? Esta persona estaba acostada debajo de un árbol de deseos. Okay. En ese momento, esa persona estaba deseando, pero sin conciencia. Esa persona estaba creando, pero sin conciencia. La ley del mentalismo nos habla de que creo lo que yo crea. ¿Ok? Quiere decir que mi mundo, mi universo, mi realidad, la que tengo acá, yo la creo primero aquí, para que luego se haga real, ¿no? Ok. Esto es una espada de doble filo muchas veces también. Eso es muy importante tenerlo, porque así como creamos cosas hermosas, también creamos cosas que no son tan hermosas, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? El educarnos, el tener una conciencia, como quien dice, sobre lo que estamos creando. Porque muchas veces, a veces cuando vemos películas sobre personas con poderes, ¿no? X-Men, e incluso seres mitológicos, y nos ideamos eso, yo a veces creo que eso no es una buena realidad, porque si apenas estamos aprendiendo a entender nuestras emociones, yo no me quiero imaginar con poderes en una pelea, no sé, de pareja, que la persona se quieren comer vivo y literalmente lo pueden hacer, ¿no? Por eso pienso que somos perfectos y también tenemos esos superpoderes. Pero ¿qué ocurre? Que a medida que nosotros nos vayamos entendiendo, vamos a ir sabiendo qué son esos poderes que tenemos y cómo poder crear, ¿no? A partir de esos poderes. Exactamente. Buenísima analogía, Frank. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y yo agregaría a esta parte
del mentalismo, que entonces ese yogi lo que necesitaba era, como dice el Tao, darte cuenta de que no hay nada afuera, porque el afuera era lo que le daba sus creencias. Exactamente. Entonces, Él cuando, creó cuando todo, estudiamos el desde Tao lo Te más... Ching, si alguien ha estudiado aquí del Tao Te Ching, o sea, si vamos a estudiar sobre la neutralidad y que no hay nada afuera y que todo lo creo yo mismo, entonces deja de reaccionar. Y ¿sabes qué es lo más cómico? Que cuando dejas de reaccionar, el mundo exterior comienza a reaccionar más, pero ¿por qué eres así? ¿Pero por qué no te duele? ¿Pero por qué no te ríes? ¿Pero por qué no lloras? Y uno como que, pero no es necesario. Pero a veces nos apegamos a lo que está pasando afuera y no nos damos cuenta de que lo único real es lo que yo creo. Entonces, es importante. Totalmente. Y de este punto del mentalismo, quisiera que hablemos sobre una ley que nos está rigiendo cada vez más, ¿okay? Sobre todo en esta era del despertar de la humanidad, este amanecer galáctico, estamos hablando de la ley de correspondencia, ¿okay? Que es quizá una de las leyes más importantes de estos principios, ¿no? Entonces, nos dice, esta ley de correspondencia, como es arriba, es abajo, ¿ok? Entonces, ¿qué nos puedes decir de ello? Sin querer, por así decirlo, estuvimos hablando hace un momento de ella, cuando estuvimos Sí, hablando sobre el creador, que somos hechos a imagen y semejanza, ¿no? Aquí es importante tener algo acá. Cuando nosotros decimos como es arriba, es abajo, siempre pensamos como es arriba, es abajo, ¿ok? literal. Y es a lo que voy. Recordemos de que estas leyes no fueron hechas por nosotros, ¿ok? Quiere decir que nosotros, el arriba y el abajo, la interpretación que le estamos dando es humana, pero esta ley abarca mucho más, ¿no? Lo que se Exactamente. hace referencia, por así decirlo, como es arriba, es abajo, es la parte de yo como creador, ¿ok? Y yo como espectador. O sea, es una dualidad dentro de ella. Es en la parte Ok. de que lo que yo tengo adentro es lo que tengo afuera, ¿ok? No es nada más la parte de arriba y abajo. O sea, abarca mucho más que esto. Y en esto, que quería decir algo, Frank, que hay algo que muchas veces no tomamos en cuenta, que sabemos que yo soy el creador de mi realidad, ¿no? Y entonces, Ujú. ¿qué pasa? Que como de repente en un momento la creé inconscientemente, lo hice mal, se me manifiesta de una manera, desde mi punto de vista, negativa, ¿ok? Y reacciono a eso y digo, bueno, pero tengo que cambiarlo, entonces me voy a sentar a meditar a cambiarlo. Y no nos damos cuenta de que como es arriba es abajo, pero como es abajo es arriba también. Entonces, Exactamente. si yo sano afuera, también sano adentro. Por eso la importancia de perdonar. ¿Ok? Que perdonar no significa más que devolver lo que no me pertenece. ¿Ok? No De hacer forma lo física. que no, exacto, lo que no soy yo. No hacer real dentro de mí lo que no soy yo. Entonces, perdonar, que significa para dar. Que es necesito dar lo que no me pertenece. Porque me quedo con eso, entonces, bueno, retengo líquido, pasan más cantidad de cosas que la gente ni se imagina, ¿no? Entonces, dice también esta ley algo muy importante, que es que se manifiesta a nivel físico, mental y espiritual, ¿ok? No solamente en lo físico. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esto, Frank? Mira, es como lo que estábamos hablando. Esto sirve para todo, ¿no? Porque escapa a nosotros, a esta realidad, y nos inundamos en ella más bien. Entonces, así como nosotros tenemos realidades físicas, ¿no? También tenemos realidades emocionales, realidades mentales. Dependiendo cómo estén estas realidades
y vamos de la mano, como es adentro es afuera, así vamos a ir repercutiendo todo esto. Y acá yo quisiera anexar algo. Esta parte de como es arriba es abajo, también nos habla de tiempo, ¿ok? ¿Por qué nos habla de tiempo? Recordemos que el tiempo es una variable que solamente se manifiesta aquí en esta dimensión, ¿no? Nos afecta es a nosotros. Ok. ¿Por qué hablo de tiempo? Porque es lo que cuesta crear esa realidad que tienes adentro, proyectarla afuera. O viceversa. Esa realidad que está afuera, lo que encuentra, lo que tarda en llegar hacia ti. Porque esta realidad también la podemos aplicar voy a como que irme un poquito de lado ahí, porque estas leyes todas trabajan como un engranaje, son como un reloj, Claro, todas trabajan en exacto. conjunto. Entonces, Sí, cuando hablas de una, de forma indirecta también conecta, estás hablando de otra. exactamente. Entonces, esto también se conecta con lo que es la parte de la ley de atracción, ¿no? Exactamente. Entonces, sin mentalismo no hay correspondencia, sin correspondencia no hay mentalismo, porque no tendría sentido. Hablamos lo mismo de que la creación universal y 3D ¿Sí? son la misma cosa replicada, como un caleidoscopio de estructuras infinitas sobre lo mismo. ¿Okay? Entonces, ya saben por ahí los que se les abre el tercer ojo de vez en cuando ven aquí el caleidoscopio de geometrías, saben por qué es, ¿no? Entonces, vibración, ley de vibración. Esto yo creo que es de la más importante por los temas que hablamos aquí en Melodía Universal. Esta ley de vibración nos dice que todo danza, todo se mueve, ¿ok? Lo semejante atrae a lo semejante. Bueno, Entonces, ¿qué nos puedes decir respecto a esto? perfecto. Yo creo que como es la ley que acoge este espacio, entonces quiere decir que por vibración todos nos correspondemos, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. Las personas que nos están viendo en este momento no es por casualidad, ¿no? Sino es por vibración. No fue que entraron a la aplicación y de repente vieron el live y por sin querer lo pusieron, ¿no? Y le atrajo la información que se está dando. Todo esto, como dice la ley, por vibración, nos indica de que vibramos en lo que somos y lo que somos es lo que vibramos, ¿ok? ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas veces, a veces nosotros decimos, ¿por qué estoy pasando por esta situación? ¿O por qué esto me pasa a mí? ¿No? Y eso es una forma indirecta de decirte de que estás vibrando allí, solo que no lo estás viendo, porque lo estás viendo a lo mejor Claro. desde afuera y no desde adentro. O no sé por qué cierta persona llegada a mí siempre se queja o siempre está peleando, pero no te das cuenta de que lo estás atrayendo por vibración. A lo mejor tú no estás peleando o no te estás quejando a través del habla, pero aquí sí, o emocionalmente también, ¿no? Exactamente. Entonces, todo esto es importante tenerlo claro por lo siguiente, porque el punto central de estos live es ayudarnos a entender la realidad, ¿no? Entonces se están anexando como estas herramientas para que nosotros podamos decir, ok, quiere decir que a través de esta herramienta o a través de estos principios yo puedo hacer más fácil o más llevadero mis creaciones. Claro. Entonces, podríamos decir, respecto a lo que tú estás diciendo, que el hecho de que tú estés hablando de esto en este momento y segundos después quizás yo y segundos después otra vez tú, es simplemente el mismo ser diciendo lo mismo desde distintos lugares. De Entonces, diferente óptica. en otro, o sea, para ponerlo un poco más fuera de la mente, para que piensen esto, existen realidades donde quizás uno de ustedes es el que está dando esta información y yo la estoy escuchando. O Fran está escuchando en su casa. ¿Okay? Entonces, la vibración define todo. ¿Okay? Porque son frecuencias, son longitudes de onda. Tu vibración
te dice qué vas a percibir afuera. ¿Qué les puedo decir yo de esto? Les tengo un relato muy encantador sobre esto. Yo he compartido, me da mucha curiosidad, me dio mucha curiosidad en un momento. Yo en una vida pasada fui como indígena, ¿no? Y recuerdo, Coro también, y por cierto, está Coro por ahí. Era como lo que ahorita vemos como indígena, pero nosotros no lo vemos así. Y estábamos ahí justamente por Colombia, un lugar muy bello, una super ciudad que había. Recuerdo que nosotros éramos como los más avanzados por ahí, ¿no? Incluso más que ahorita. Entonces me da risa porque desde nuestra perspectiva actual como sociedad a veces pensamos que ellos son como raros o distintos, ¿no? Y entonces me acuerdo una vez que fui a una montaña donde estaban muchos chamanes porque me llamó la atención esos recuerdos. Entonces fui y cuando estaba ahí yo los veía como desarreglados, como un poco sucios, no les importaba llenarse de polvo y no les importaba, o sea, estaban como tranquilos así con sus cosas y yo los veía como, bueno, ellos son indígenas. Luego de que hicieron ciertas oraciones, ciertos movimientos energéticos, estábamos alrededor de una fogata, yo cerré los ojos y me puse a meditar, ¿no? Con mi cuestión de Om y toda la cuestión. Y yo con mis creencias, porque esas son creencias, ¿no? Entonces, con todos estos conceptos del espíritu y la cuestión y activar mis facultades superiores, y aquí en mi trance. Y de repente, cuando abro los ojos, se me acerca uno de los chamanes y me dijo, tú, no eres de aquí. Y yo le dije, no, yo no soy de aquí. Entonces dije, ok, entonces tienes que limpiar planetas, me dice. Yo le pelo los ojos y yo, como este carajo sabe, ¿no? Y me da un plumazo, porque ellos tienen pluma. Un plumazo así, chachas. Cuando él me da esos plumazos, yo descubrí que yo no había visto al chamán nunca. Ahí lo comencé a ver. Y cuando yo lo vi, era impresionante lo hermoso que se veía. ¿Ok? Se veía hermoso. Y entonces me dice, es bello el universo, ¿verdad? Y yo le dije, o sea, yo así, sí. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que la vibración anterior con la que yo llegué no me dejaba ver lo que realmente era. Yo los veía sucios o desordenados. Cuando los vi con mi ojo real, los vi o sea, era como ver otra dimensión, pero era esta misma, no era otra dimensión. ¿Okay? Entonces, es como esa historia me ayudó a entender a mí la vibración. Tu vibración te va a hacer ver la realidad distinta, es literal. Lo vas a ver distinto. Lo que ves sucio lo vas a ver limpio, así de macabro es. Lo que ves feo lo vas a ver bonito. Es increíble, pero es así. Bueno, años después, bueno, mira donde estoy dando like. Entonces, buenísima. Hay personas que aparentan también ser desordenadas, pero te dicen que dentro de su desorden tienen orden. Exactamente. Vibracionalmente están allí. Son un universo que tú no tienes por qué entender. Entonces, por aquí nos saludó Coro, vamos a saludar al Coro, abrazo a ti también. Gracias por estar por aquí. Hola. Gracias a todos que están viendo. Por aquí, Coro, tengo a alguien que tú debes conocer. Se llama Frank. Entonces, seguimos con esto que es controversial porque es justamente de cosas que hemos hablado. Aquí no dice Coromoto, las dimensiones se mueven por vibración. Sí, exactamente. Así, las longitudes de onda, como yo les he dicho ya, la longitud de onda de tu cerebro conecta con la dimensión en la que habita. Entonces, sí, es justamente eso. Polaridad. Ley de polaridad. Esto es muy controversial porque siempre les hablo a los que nos ven de tratar de estar en la neutralidad
para poder comprender las polaridades. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esta ley que nos dice todo es dual, pero a la vez yo le digo a todos, todo es lo mismo? Entonces, ¿qué nos puede decir? Es una forma de interpretarla acá en lo que somos nosotros de la dualidad, ¿no? De lo femenino, de lo masculino, de lo positivo, de lo negativo, de lo bueno, de lo malo, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que tener consciente, ¿no? O claro es que como esa ley vivimos a través de ella, nosotros también somos duales, ¿ok? Entonces, acá comentaste de que tú lo has dicho, de que tenemos que verlo desde la neutralidad, ¿no? Entonces, un ejemplo muy fácil para esto es decir algo. Cuando nosotros pensamos en alguna emoción, ya sea amor, felicidad, alegría o rabia, dolor, odio, cuando pensamos con esas emociones, en ese momento estamos en un extremo, estamos en una polaridad. Cuando tomamos acciones con algunas de estas polaridades, la repercusión o la realidad que creamos va a ser en base a eso que estamos teniendo. Cuando nosotros aclaramos la mente, ¿no? Y nos aquietamos, o sea, quitamos esas emociones de por medio, pensamos como en frío y no se nos nubla lo que es realmente la situación que estamos viviendo. Estamos pensando desde la neutralidad. Entonces, muchas veces nos dicen que no es bueno tomar decisiones importantes con emociones. ¿Por qué? Porque en base a eso vamos a definir nuestra realidad, vamos a definir lo que somos o lo que queremos hacer. Ok. Entonces, podríamos decir que la polaridad nos permite experimentar para desde la neutralidad discernir, ¿no? No, y ese yo creo que es el gran reto, el pensar desde la serenidad, desde la neutralidad, ¿no? El aquietar la mente que va consigo con las emociones y poder ver más allá, ¿no? De lo que pasa. Porque muchas veces al momento de nosotros presentarnos ante una situación trágica o de pelea, ¿no? Si vemos más allá, si vemos con serenidad, podemos ver más allá de lo que nos dice esa persona o de lo que aparentemente nos está expresando. Claro. Entonces, el ver más allá no tiene nada que ver con ver. Es más sentir, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto nos queda mucho más claro porque en otros live ya hemos hablado mucho sobre la polaridad en la vida. Entonces, con esto que acabas de decir, te agradezco mucho porque estuvo súper claro. Ley del ritmo. ¿Okay? Esta quinta ley que muchas veces no comprendemos porque el miedo nos bloquea la voluntad. Aquí ya estamos hablando de resonador número 1, ¿no? Pero la voluntad, ¿okay? Entonces, ¿por qué? Porque todo actúa en forma de onda, porque todo se mueve. Entonces, como todo fluctúa, todo va hacia arriba y hacia abajo, y la vida es igual. Entonces, lo que yo digo de esto es que siempre vamos a picos, siempre subimos, siempre bajamos. Pero cada vez que volvemos a subir, vamos a subir más. Y cada vez que bajamos, vamos a estar un poco en otra cosa también. Entonces, cuando volvemos a bajar, no volvemos a lo mismo jamás. ¿Qué nos puedes decir de esta ley del ritmo? Mira, hay un pasajito sobre esto que creo que es válido decirlo acá, que dice, una persona cuando se baña en un río 2 veces, no se baña igual 2 veces, ni con las mismas aguas, ni de la misma forma. Quiere decir que así experimente la misma situación más de una vez, nunca va a ser igual, nunca va a ser la misma. Porque la persona de hace 5, 15, 1 hora, 20 minutos atrás, 3 días atrás, no es la misma de hoy día. ¿Ok? Exactamente. Esta ley del ritmo nos dice que todo fluye y refluye, ¿no? Lo que nos trata de enseñar y decir
es que nos aventuremos, de que dejemos Claro, de que las cosas pasen, porque cuando las queremos retener, estamos en contra de lo que está ocurriendo. Quiere decir que es nuestro miedo el que está realmente actuando a través de nosotros, no nosotros como conciencia, ¿no? exacto, Entonces, hay situaciones que tenemos que entender algo. Hay situaciones tuyas, mías, nuestras y de Dios, o sea, que escapan a nuestras manos. Quiere decir exacto, que nosotros tenemos que estar claros o ser conscientes hasta dónde me permite a mí eh, mi realidad, lo que yo soy, lo que yo creo, lo que construyo, hasta dónde me permite llegar, ¿no? Somos, sí, somos seres infinitos, ¿no? Pero es a lo que voy. Esta tercera dimensión nos enseña es a educarnos, nos enseña es realmente a demostrar eso que somos a través de todo lo que vivimos. ok. Y Entonces actualmente, es como llevar a esa vibración del infinito, esta vibración densa, ¿no? Es decir, hablo de denso no como malo, sino como dentro del tiempo, ¿ok? exacto. Esta materia, ¿ok? Una de Entonces, las cosas que puede servir para esta ley del ritmo, actualmente nosotros estamos viviendo una situación mundial, ¿no? Que es que a veces siento que es como un tabú cuando las personas la hablan porque se toca muy por encima, que es sobre el COVID, el virus que estamos teniendo, ¿no? ujú, Entonces, hay cosas que escapan a nosotros. Más bien, esta situación, ¿no? Ya estaba escrita, o esto que estamos experimentando ya estaba escrito. Pero, como dijimos hace un rato, cuando nosotros nos conectamos con el dolor, cuando nosotros nos conectamos con la tristeza o con la rabia, ¿no? Perdemos perspectiva de lo que realmente es. No estoy queriendo decir, exacto, y no quiero que se malinterprete, ¿ok? De que, ok, entonces si a mí se me murió un familiar a través de esto, quiere decir que es positivo. Yo no soy quien para decirlo, ¿no? Pero de toda experiencia de vida siempre hay un aprendizaje. Y esta ley, la del ritmo, es sumamente positiva para nosotros poder aprender sobre esto. exactamente. A Ver veces desde un punto nosotros creemos de vista, que es móvil, que a veces nosotros creemos por naturaleza, nosotros percibimos esta tercera dimensión como si fuera inmóvil, pero todo así, se mueve. Entonces, sí, cuando a nosotros nos mueve nuestra realidad, es como si entráramos en caos, pero nada claro, fuera real, más bien es positivo. Todo depende de cómo lo quieras solucionar, ¿no? De qué ok. tanto drama o tanta conciencia le ponga. Entonces, aquí cuando hablamos de ley del ritmo, hablamos, bueno, como dije hace rato, de voluntad. ¿Por qué dije lo de voluntad? Por la cuestión de que nosotros, o nuestro gen, o nuestro ADN, como lo quieran ver, nosotros como partícula multicelular del universo, que ni siquiera llegamos a polvo, Ujú. nosotros aprendemos por la repetición, ¿sí o no? Entonces el ritmo nos marca eso, repetir ciclos. Entonces, como ya venimos de la polaridad que nos habla sobre que todo sube y todo baja, pero todo tiene un ritmo, entonces, ¿cómo se conecta esto? De que yo tengo que pasar por situaciones que quizás no son las más agradables o las que quiero para poder tener la voluntad de trascenderlas. Porque tengo que repetir y tengo que repetir, tengo que hacerlo. Y Entonces, que cuando hablamos de esta voluntad, entonces ujú, estamos hablando también de que estamos teniendo una salida hacia otra realidad. totalmente. Una de las cosas Entonces, que podemos agua. ver con esto es lo que estás comentando, ¿no? Como sabemos, estamos relacionando también todo esto porque están en conjunto, no están separadas las leyes. Okay. Es también la vibración que tengas, ¿ok? Una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que tú necesitas, ¿no? Yo puedo querer Ok, mucho aquí, como dije en el año pasado, un auto último modelo,
pero a lo mejor yo necesito una bicicleta, algo que me transporte a la final, ¿no? Entonces, Claro, eso va muy de la mano con la vibración, las experiencias de vida, porque esta ley del ritmo, como también lo estás comentando, se trata sobre lo que es la voluntad. Quiere decir que también me ayuda a desaprender para aprender, ¿no? Que exactamente. eso es muy importante también en nosotros. Por eso Que es esa parte de importante. sube y baja va de la mano con esto. Es cuando hablamos de desaprender para aprender, es desprogramarte para programarte, como un nuevo software. Entonces, podría decir yo, Frank, no sé si estoy equivocado, pero lo que quiere decir con esto es que tu vibración la va a definir tu actitud ante la vida. Totalmente. Lo Ok, que tú te entonces, creas, lo que tú te creas capaz, no nada más aquí, sino acá, porque nos han hecho entender algo acá y creo que es válido acotarlo. Sí, todo es mental, el universo es mental, ¿no? Pero la ok. mente no es nada más esto. ¿Por Mm, qué? Porque nosotros tenemos una plantilla mental de todo nuestro cuerpo. Quiere decir que cuando una idea nace, recorre todo nuestro cuerpo también y se alimenta de ella. Entonces exacto. ella pasa por todo nuestro organismo y luego es que nosotros decimos, ah, ok, plasmo la idea. Claro, exacto. Entonces, todo nuestro éter y nuestro quantum, nuestro campo magnético, nuestros electrones, todo va a reaccionar a tu creencia, pero según la vibración, la polaridad y el ritmo Que que tenga. estés aplicando. Es decir, tu actitud ante la vida, ante las cosas que te pasan. Entonces, Exacto. queriendo decir esto es como decir, si algo me duele, es porque quiero darle poder al dolor. No es que no me duela, pero tiene que doler solo una vez, ¿no? Entonces la Exacto. actitud que yo llevo ante eso define mi realidad siguiente. Es lo que me podrías decir. Sí, lo podemos ver así. Una idea sin emoción es una idea muerta, ¿ok? Ok, Una idea con emoción es un pensamiento y un ok, pensamiento con acción es realidad. ok. Entonces, es parte de lo mismo. Todo tiene su tiempo, todo tiene su proceso, pero todo nace de una idea, lo que somos nosotros. Somos Eh, una conciencia viviendo una experiencia. ok. Entonces, como ya veníamos hablando desde marzo, desde febrero, no me acuerdo, pensamiento, Palabra y palabra acción. y acción. Frecuencia, sonido, luz y forma. ¿Ok? Estas son las bases para crear una realidad. Aquí nos pregunta Adriana. Saludos Adriana, gracias por estar. Me dice saludos de España. ¿Cómo mirar desde la neutralidad del evento de que nos impongan el pinchazo? Me imagino que es la vacuna, ¿no? Que buscan sea global y se sabe de los efectos que traerá la genética. Esto es algo bastante difícil, ¿no? Pero como ya había dicho antes en los live, la decisión está en nosotros. ¿Okay? ¿En qué? Esto lo quieren poner como algo mundial, y es cierto. Pero pasa algo, que lamentablemente cada vez se está poniendo más esto contra la espada y la pared. ¿Okay? Y cada vez tu conciencia va a definir más con qué bando estás. Entonces, como dicen por ahí, no estoy queriendo decir que tenga que ser así, tienes que decidir si estás dentro del sistema o fuera del sistema. Ese es el problema, porque para muchos eso no es viable. ¿Qué puedes decir respecto a esto, Frank? Hola Adriana, qué buena la pregunta que comentas sobre el pinchazo. Lo podemos enlazar con lo que estamos hablando, Adriana. Mira, por vibración somos lo que atraemos, ¿no es así? Si tú le das importancia al pinchazo, le estás dando cavidad al pinchazo dentro de ti, a esa vacuna dentro de ti.
quiere decir que le estás pidiendo al universo que te cree un espacio para convivir con él o estar rodeado con él. Es distinto, ¿ok? Es a lo que voy. Es la forma en cómo nosotros le hablamos a nuestra mente. Es la forma en cómo nosotros creamos. Es muy distinto cuando te dicen, maneja con cuidado, o que te digan, cuidado que vas a chocar. ¿Ok? ¿Por qué? Exactamente. Porque el universo no entiende de verbo, sino de energía, sino cómo la exprese. Exacto. Exacto. Este virus o lo que está ocurriendo actualmente desde que se inició nos ha dicho algo, es romper patrones, es hacer cambios, es dejar de lo que aparentemente estaba bien, cambiarlo. Y esto es más de lo mismo. O sea, nos están indicando que debemos movernos, porque todo esto ha tenido un impacto tanto social como económico como político. Ojo, lo dije ahorita, hay cosas mías, cosas tuyas, cosas nuestras y cosas de Dios. O sea, nosotros tenemos que entender qué podemos hacer con nuestras manos y qué escapa de ellas. Yo desde aquí, como en mi posición de ciudadano, a lo mejor yo digo, no, yo no tengo influencia en lo que pueda repercutir eso, pero yo con mi conciencia o yo con mi accionar sí lo puedo hacer. Es un trabajo como individual, ¿verdad? Pero cuando lo sumas, somos muchos. Entonces, Exacto. nosotros estamos conscientes de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando. Entonces, pongámosle corazón o pongámosle esa idea, ¿no? A lo que realmente queremos que pase. No es obviar la realidad, porque yo en este momento me puedo estar preocupando por los países que están pasando por situaciones negativas, por las situaciones de los países que están teniendo guerra en este momento y sentirme mal por ellos, ¿no? Pero es como todo. Yo tengo que entender hasta dónde puedo trabajar yo y qué puedo hacer para ello. Porque si no, entonces se crea esa ansiedad de que el mundo se va a acabar. Todo mi mundo se está reduciendo. Entonces, no, la Exacto. vida no puede ser vista así. No debería, ¿no? No estoy queriendo decir tampoco que no exista. Entonces, en pocas palabras, Adriana, creo que sí es una realidad que está pasando, es algo que se quiere hacer, pero como realmente esto, este miedo, porque es un miedo, ¿no? No está pasando realmente todavía, al conectar con él le estamos dando cabida a que exista la posibilidad. ¿Ok? Entonces, en este momento, la humanidad, y esto ya yo lo he dicho en otros lives, puede cambiar mucho más la realidad, porque ya ha cambiado, que ya ha cambiado, pero puede cambiarla más. ¿Cómo? Imprimiendo más luz en lo que se quiere y no en lo que no se quiere. Porque como dice Frank, no es lo mismo que te digan conduce con cuidado que no vayas a chocar. Más seguro que choque, estás hechizando, no te das cuenta, estás hechizando a la persona para que tenga miedo a chocar. Lo que va a traer es chocar, porque es la base de la frecuencia que le diste. Entonces, ya no sería cómo hago para no ponerme el pinchazo. Es que eso no existe en mi vida. Si todos actuamos de esta manera, y suena un poco egocéntrico, yo lo sé, pero no lo es. Si vamos a egocéntrico, Dios es egocéntrico. Pero lo que quiero decirles con esto es que el amor propio es lo que hace que yo no reaccione a lo que no me interesa allá afuera. Justamente lo que estábamos hablando, cómo es adentro de afuera. Entonces, lo que hay que cambiar es adentro. Entonces, para seguir con este tema, nos dice por acá Coro que el día 28 hay un fenómeno energético muy importante y tiene conexión con la vibración del ADN. Totalmente. Pendientes, todos los que estén aquí, pasen la voz a todos sus seres queridos que les interese, obviamente. Y a los que no les interese también, a ver si el universo los mueve. ¿Por qué? Porque estos cambios en el ADN son los que realmente hacen cambios exteriores, no los gobiernos, ni las empresas, ni Bill Gates, ni nadie. Ellos no juegan. Ellos quieren hacernos creer que ellos son los que tienen el dominio. No es así. Entonces, principio de causa y efecto.
esto lo tenemos que hablar. ¿Ok? De que se me olvide, para no irnos. Entonces, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Tiene su causa. Pero hay muchos planos de la creación. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos puedes hablar de esto, Frank? Perfecto. Esta ley de causa y efecto yo creo que ha sido siempre controversial y siempre ha estado viviendo con nosotros, ¿no? Entonces la persona, por ejemplo, a mí me da mucha gracia esto, la persona que dice, bueno, yo soy espiritual, yo me sé las leyes universales y como me sé las leyes universales sé cómo evadirlas también. Entonces la persona lanza una piedra, se la pega a la otra, ahí tienes tu causa, el efecto es que te devuelvan la piedra, pero como yo me sé las leyes, yo me echo a un lado para que pase. Pero ¿qué ocurre? Atrás de ti, ¿quiénes están? Tus padres, tus hermanos, tu familia, tus amigos. No te cae a ti, pero le cae a alguno de ellos. No hay nada que escape a estos principios, porque como lo dice, es un principio. Entonces, Okay. aquí el pinchazo es obligatorio, porque vivimos a través de él. ¿Me entiendes? Aquí no es algo Sí, impuesto. Nacimos con él. Entonces, quiere somos decir que nosotros, exacto, quiere decir que no podemos tener esa ley de ritmo como apartada. No podemos detener eventos, no podemos detener situaciones. Tenemos que fluir con ellas. Ahora, con la vibración, ¿ok? Con la polaridad en que la veamos, es la realidad que vamos a marcar, es la realidad que nosotros vamos a ver. Porque esto se eso. presta mucho para un ejemplo acá terrenal, lo que son las clases sociales, ¿no? Que a veces la gente dice, bueno, yo quisiera que se acabara la pobreza, yo quisiera que se acabara lo que son la parte de la violencia. Eso no se puede acabar, eso no puede Claro, exterminarse. ¿Por qué? es verdad. Porque es lo mismo cuando tú dices, yo quiero eliminar de mí, quiero quitar de mí lo malo. No lo puedes quitar porque forma parte de ti. ¿Qué sí puedes hacer? Aceptarlo, porque cuando lo aceptas ya hay una transformación y es lo que te permite ver con luz, te permite ver con claridad más allá de la acción, más allá del evento, más allá de la pobreza, más allá de la violencia, más allá de la escasez. Y tú digas, oye, yo no soy esto, forma parte de mí, lo acepto con amor, pero yo sé que esto puedo revertirlo, porque toda causa tiene su efecto. Efecto, y todo efecto tiene su causa. Esto es importantísimo porque como nosotros vemos esto causa y efecto muy bien, mucha gente lo aplica, incluso hay libros sobre esto y es impresionante cómo pueden filosofar sobre un solo tema en 1000 páginas. Y eso es impresionante. Pero yo digo algo fuera de la línea de tiempo, que es como a mí me gusta verlo para que mi mente no influya en esa ley, mis preferencias, ¿no? Este, cuando lo ves de un punto de vista externo, como el tiempo no existe, como la línea de tiempo que estoy habitando es así, y yo en este punto, no sé, me robaron el carro, ¿ok? Entonces, yo lo veo como que, bueno, no voy a hacer esto para que no me roben, pero eso va a pasar, inevitablemente va a pasar porque algo hice antes o después, y esa es la cuestión, que después de que no me robaron, o mejor dicho, después de que me robaron, yo dije, pero yo no atraje esto, ¿por qué me pasa? Y resulta que momentos después de que me pasó esto, le hice daño a alguien, lo defraudé, porque yo andaba molesto. Y entonces, todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto. Quizás lo que estoy viendo ahorita lo provoque en el futuro. Eso a mí me ha pasado, por eso lo cuento. Entonces, No, y creo que es ajá, válido anexar algo acá por lo que dices, ¿no? Esto parece muy mágico, esto parece como que muy eclesiástico, como que, oh, no, pero esto es muy humano, es a lo que voy. exacto, No está hecho por nosotros, nosotros somos esto. Quiere decir que al hablarlo,
estamos también codificándonos en este momento. ¿Qué es lo que digo con con lo increíble, ¿no? Es saber cómo utilizar este poder también, este don, porque son como dones que vamos anexando en nosotros. Es un poquito de lo que tú dices. Hay una situación que por ahí escuché de un señor que vivía con su padre, ¿no? Un anciano, donde vivían ellos dos. Este señor, cada vez que llegaba a su casa con el auto, el papá le quitaba el carro porque quería salir. Y el señor no encontraba cómo decirle al papá que ya, que dejara de salir, que en el carro. Entonces, ¿qué pasa? Un día este señor, cansado ya de la rutina, de la dinámica, de que no te lleves el carro y todo lo demás, dijo, ya, yo me desprendo y dejo esto así. A las 3 semanas Claro. le robaron el carro al papá. Y tú dices, se hizo la magia. ¿Por qué? Porque tú te desprendiste. Tú dejaste eso al universo. No quisiste tener más responsabilidad. ¿Y el universo qué Soltaste el hizo? dominio. Te quitaste. Te quitaste esa responsabilidad. O sea, tú no querías más eso. Bueno, yo te ayudo. Pero tú no dijiste cómo, porque no quisiste No tener lo sé. Ok, participación. Entonces, es importante también nosotros el ver cómo es esto, porque causa y efecto lo vemos mucho en el presente, pero causa y efecto también es de una generación anterior a una generación actual, ¿ok? Causa y exacto. efecto es que mi papá no se habla con su hermano de hace 30 años por una situación que ya ni siquiera saben por qué existen. Y todo el efecto que ha causado en la familia ha sido increíble, porque ellos dos no se hablan. No sé si me Claro. explico. Sí, claro. Entonces, quiere decir que en todos los niveles, en todas las direcciones, por eso nos dice que hay muchos planos de esto mismo. Entonces, en todos los niveles, para donde vea, hay causa y efecto, porque en realidad no está afuera, soy yo. Muy bien esto. Entonces, venimos a este principio que creo que es importantísimo que lo hablemos, que es el séptimo principio, el principio de género, femenino y masculino. Todo, eh, todo es lo mismo en todos los planos, pero todo tiene su principio femenino, masculino. Y quiero dejar claro que esto no tiene nada que ver con hombre o mujer. Nada que ver. ¿Qué nos puedes decir de esto, Frank? Mira, este principio, el principio de generación, muchas veces lo relacionamos también con la parte química, la parte del ADN de nosotros, de lo que somos. Y muchas veces este principio se representa como el que engloba a los demás, a las demás leyes. Es como que si fuera una caída y un regreso, ¿no? ¿Por qué? Ok, Porque todo se conecta, ¿no? Entonces, a lo que ok, hace referencia de el femenino y masculino va muy de la mano con los principios. Recordemos algo, estas leyes fueron escritas, estos principios fueron escritos por Hermes Trismegisto, ¿no? Hermes Trismegisto se cree que es una persona, pero Hermes Trismegisto escribió más de 2000 libros en su existencia. Quiere decir que para una persona eso es casi imposible, porque no son libros, son libros. O sea, es extenso. Entonces, sí, una esto biblioteca. era como una sociedad, por así decirlo, para darle algún nombre, llamada Hermes Trismegisto, ¿no? En donde muchos componían su conciencia y estaban conectados para crear todo esto, para canalizar todo esto, ¿no? Entonces, en su momento, lo que es positivo y negativo, femenino y masculino, como todo, no es la representación que nosotros les damos acá, o sea, en la actualidad. Es muy importante tratar de entender de que cuando conocemos conceptos o conocemos ideas, ver de dónde provienen, ¿no? O sea, hace Claro, cuánto tiempo, para entender de qué me estás hablando. Porque yo te puedo decir, es lo que uno va a entender femenino y masculino, que pongo un hombre y una mujer aquí, y cuando me dicen integrados, los unifico, ¿no? Entonces, claro. la representación que se le da
Es como el dibujo este de Da Vinci del superhombre, que tiene todo creado dentro de él, ¿no? Claro. Entonces, a lo que voy es a eso. Este principio de generación trabaja mucho más, trabaja es realmente la realidad vista desde afuera, lo que somos nosotros. Es cómo nosotros Ok. podemos percibir el mundo en una tercera persona. Es salir del centro y convertirnos en el centro. Ok. Entonces, esta tercera persona que nos habla tiene integrado estas polaridades, ¿no? Es como, Completamente. entonces, esto viene siendo la representación de lo que siempre nos ha hablado el tercer ojo, ¿no? Viene Completamente. siendo esa integración. Es ver la vida desde otro punto, ¿no? Desde otra realidad. Es verdad, es Ok. realmente la traducción. Ok. Entonces, ya que hablamos de estos 7 puntos, para no extendernos demasiado, que sé que quizás hemos hablado bastante, eh, estamos hablando de la realidad, ¿ok? La realidad, qué es la realidad y cómo transformarla. Que aquí es donde viene lo interesantísimo de esto. Y creo que es algo muy importante de lo que actualmente ya la gente no quiere hablar, que es lograr tus sueños y tu reto de vida. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? ¿Cómo está relacionado estas leyes y todo lo que venimos hablando con esto? Mira, este, todo es un camino, ¿no? En el cual tú vas decidiendo qué ver en ese camino. En este momento estamos siendo conscientes de que tenemos herramientas, de que tenemos dones o tenemos poderes, o sea, le podemos dar cualquier nombre, trabajan con nosotros. Uno de las interrogantes grandes que tenemos cuando estamos aquí es quién soy yo y hacia dónde voy, qué voy a hacer, ¿no? Y muchas veces hay personas que pasan toda su vida buscando su propósito de vida y no lo encuentran. Y se van pensando, ¿no? O con una creencia de que nunca vivieron, totalmente fuera de lo cierto. Siempre se va a vivir, siempre se va a experimentar, ¿no? Es como la persona cuando llega a un punto de vida o un estado de conciencia y dice, ahora sí voy a vivir. Y entonces, ¿qué pasa con todo lo anterior? Eso no fue tu vida, eso no eres tú, o eso no te representa a ti, ¿no? Tanto los Claro, errores como los triunfos, los éxitos, todo eso forma parte de nosotros. Solo que cuando nosotros nos inundamos en esta sociedad, es una sociedad que siempre nos impulsa hacia adelante, ¿no? Es normal. Es una claro, sociedad que siempre nos impulsa hacia el éxito, hacia el triunfo, que si no estás aquí no existe, ¿no? Y entonces nos ponemos así. claro. Yo tengo que existir, yo tengo que vivir, yo tengo que estar. Y tienes de este lado y de este lado a los maestros, a esas grandes mentes que te están diciendo, oye, ven hacia acá, ve hacia adentro, ve hacia lo que Sí, eres tú. Entonces, cuando nos ven alguna virtud, ¿no? Y no es por mal, pero cuando nos ven alguna virtud nuestros padres o nuestros tutores dicen, eres bueno para las matemáticas, entonces tienes que estudiar esto, esto y esto. Y tú dentro de ti diciendo, pero a mí me gusta la música, a mí me gusta el arte, a mí me gusta pintar, no los números. Se me da, eso sí, o sea, se me da bien. Pero ¿qué pasa? El arte, la música también es matemática. Eso también son perfecto. números, solo que no están representados literal como lo estoy viendo, ¿no? Claro, Entonces, ¿qué ocurre acá? Para nosotros entender lo que queremos hacer con nuestro propósito de vida o lo que queremos lograr, primero tenemos que aceptar. ¿Aceptar qué? Aceptar nuestro camino, aceptar lo que estamos en este momento. Y lo otro, ok, nunca se es demasiado viejo en edad para iniciar una vida nueva, una vida mejor. No, lo hablamos hace un totalmente. momento. Es la actitud que le pones, tanto con C como con P.
actitud para hacer lo que quieres lograr. ¿Y qué pasa acá? Mira, muchas veces nosotros, nuestros sueños, nuestras alas, se las entregamos a alguien y le decimos, ¿sabes? Yo siempre soñé con ser piloto de aviación. Y cuando tú le entregas ese sueño, esas alas a esa persona no tiene alas, porque en algún momento se le quitaron. Y te dijeron, eso es muy difícil, eso es, aquí no se puede estudiar, es complicado, es caro. Y tú dices, Los sueños no se cumplen. Que suelen decir por ahí, no, es que los sueños no se cumplen, tú estás loco. Tal cual. Y ojo, un sueño, por ejemplo, por eso vamos a retomar la analogía que hice con la persona que dormía debajo del árbol. Los sueños no es necesariamente es tener una casa grande, el auto de último modelo. A lo mejor tú en este momento estás viviendo tu sueño, pero por tener creencias, por vivir en la sociedad, crees que no estás viviendo tu sueño, crees que tienes que correr para poder estar en tu sueño, ¿no? Entonces, Exacto. esto lo que nos hace entender es que debemos volver a nosotros, tratar de entender nuestros procesos, tomar estas herramientas que estamos, no solamente nosotros, porque nosotros no estamos diciendo algo nuevo. Ya esto tiene más de 2000 años, o sea, está mucho antes que nosotros, solo que lo hemos ido modificando a la realidad del momento, ¿ok? Porque antes a lo mejor esto se hablaba a través de cartas, porque no teníamos estas plataformas que tenemos actualmente, gracias a la tecnología. Y tardaríamos meses en responder, ¿no? Entonces, como tarda tanto tiempo, se aprecia más, porque eso es lo que le damos al tiempo. Si tarda, si cuesta, es mejor, ¿no? Porque cuesta parte de ti. Increíble. Todo esto que está diciendo es increíble porque una de las cosas que yo puedo decir, ahorita que estás hablando de eso, y que lo digo, es mi manera de verlo, y que quizás les pueda ayudar, es que cuando tú tienes que sacrificarte para lograr tus sueños, eso no es tu sueño. Se lo dice alguien que está viviendo su sueño prácticamente desde niño. ¿Y por qué? Porque cuando haces lo que amas hacer, nunca te sacrificas. Nunca. Entonces, ¿cuál es tu sueño? Tienes que preguntártelo. Tienes que preguntártelo por qué. Porque ese es tu propósito de estar vivo. No es el novio, la pareja, no es tener hijos o tener la pareja ideal, no es tener el trabajo ideal o tener mucho dinero. ¿Okay? Puede formar parte de tu sueño, pero tu sueño está dentro, no fuera. ¿Okay? Si te tienes que sacrificar, eso no es un sueño, porque eso es muy difícil, hacer algo que no quieres hacer. Quisiera acotar algo con lo que estás comentando, de el sacrificarse, ¿no? No es luchar, porque el sacrificio es luchar. No quiere decir que no te vas a esforzar, son cosas totalmente distintas. Exactamente. ¿No? Porque exacto, porque muchas veces dice, ok, no, eso es muy difícil, entonces no, ese no es mi sueño, porque no tiene nada que ver con eso. Es saber, sentir y vibrar en correspondencia a eso. Porque muchas personas a veces viven, pero con sueños rotos. Y por el miedo a tener esa sensación desagradable de nuevo, dejas de soñar y te entregas a la vida. Entonces, ¿cuál es la vida? Trabajo, familia, casa y ya. Esa es la vida. Entonces, cuando te metes en estas plataformas que comienzas a ver las aparentes vidas felices y dices, oye, yo quisiera vivir eso, ¿no? Pero tú dejaste de soñar. No le pidas al universo algo que tú no lo estás teniendo, no lo estás plasmando. Entonces, a lo que voy con esto es a lo siguiente. Tenemos que sacudirnos. ¿Por qué? Porque esos sueños rotos fueron un momento. Son como las personas que
en su adolescencia o en su infancia no le gustaban las matemáticas o los vegetales y crecieron con ese patrón. Y de grande dicen, no, es que yo nunca fui bueno para las matemáticas. A los 6 años nunca fuiste bueno, porque lo relacionas es con el evento negativo que te causaba. Frustración, cansancio, tristeza, a tu mamá viéndote con los ojos abiertos para que aprendieras. O sea, lo conectas con esa parte negativa y no te diste la oportunidad nuevamente de abrir a tus 20, 16, 30 años si realmente no te gustan las matemáticas. Muchas veces pasa eso con los sueños. Como crecemos con sueños frustrados, nos duele soñar. Entonces no queremos soñar. Queremos ser normales. Pero, Exacto. ¿qué es ser normal? ¿Qué es ser normal? Ir bajo la norma, y bajo la norma, que es el común, lo que crean los demás. Entonces, lo que tú quieres decir es que el sacrificio no es que no te esfuerces. El esfuerzo es una cosa que todos tenemos que hacerlo, es voluntad. Y el sacrificio es hacer lo que no quieres hacer. El sacrificio es ir en contra de lo que vibras. Ok. Es de tener el ritmo de la vida. Si algo te cuesta mucho y tú te esfuerzas, es distinto a que te sacrifiques. Sacrificio es quitarte una parte de ti para dejarla, o para obtener algo a cambio, o dejar algo a cambio. Esforzarte es representar tu ser, o sea, tu grandeza hecha realidad. Todos tenemos capacidades, todos tenemos dones. Y esos dones, esas capacidades van a brillar a la cantidad que nosotros le permitamos. Exactamente. Entonces, el alimento que das a tu voluntad. ¿Okay? Totalmente. Entonces, aquí entra también la parte de la actitud. Tu actitud frente a tus sueños. Anoten por ahí. Entonces, hay algo es importante esto que hablas de la actitud. Lo que hablas de la actitud, es importante reconocer algo. Muchas veces nosotros crecemos, como venimos hablando, con creencias, con patrones, con conductas, ¿no? Y tú dices, yo creo que el amor, si duele, es bueno. Y ese es tu concepto con el amor. Entonces, cuando vas creciendo, buscas parejas que si te hacen que duela, eso es amor. Te sientes amado, te sientes querido, porque ese es tu concepto de realidad. Entonces tienes a tu familia, tienes a tus amigos diciendo, no, eso no lo es. Pero tú dices, sí lo es, él me ama, porque a través de ese dolor me está demostrando que me ama. Entonces, es duro el entenderlo, pero como te digo, cada quien tiene su filosofía de vida y la va a manejar como mejor le parezca. Pero si te paras un momento y comienzas a evaluarte, por ejemplo, podemos pedir ahorita en este momento que las personas que nos ven nos den su concepto de amor. ¿Qué representa el amor para cada uno de ustedes? ¿No? Y en base a todo lo que veamos, algunos se van a asimilar a otros. Ojo, hay personas que dicen, oye, pero yo no quiero que me golpeen, yo no quiero que me peguen, pero a lo mejor no lo hacen físicamente, ¿no? Lo hacen mentalmente y verbalmente también, pero por amor, en representación del amor. Lo mismo pasa con nuestras acciones, lo mismo pasa con nuestras creencias y con lo que queremos conquistar, ¿no? Hay personas que dicen, oye, mira, yo quisiera tener una familia feliz, ese es mi sueño. Y el que está al lado lo ve y le dice, pero eso no es un sueño, eso es la vida. Y tú dices, bueno, pero es lo que representa para mí mi sueño, ¿no? Entonces un sueño no necesariamente es escalar el Himalaya, no necesariamente es internarte en un bosque 6 meses, ¿no? El sueño es lo que te hace vibrar, el sueño es lo que realmente te lo quita, que estás acostado en tu cama, sobre tu almohada, pero estás aquí, vibrando con ellos. Entonces, es importante tener eso en mente. Buenísimo, Frank. Entonces, lo que yo podría decir a las personas que nos acompañan, aparte de agradecer que estén aquí, es
visualicen su sueño. ¿Por qué visualicen su sueño? Porque si ustedes saben el final del cuento, ustedes simplemente van a disfrutar del camino. ¿Ok? Así que visualicen su sueño, amen todo lo que viven, porque ya ustedes saben el final del cuento. No importa si el día de mañana te duele algo. No importa, porque es que no es que te va a dejar de doler. ¿Okay? No es que vas a dejar de vivir. Es que vas a tener la certeza de que eso es solo parte del camino. Son situaciones. ¿Okay? Cuando tú ya sabes el final del cuento, no te vas a preocupar por sentirte mal. Simplemente te sientes mal cuando lo tienes que hacer y no te apegas a nada. Porque al día siguiente, bueno, ya eso no está pasando, sigo mi camino. Y ya está. Bueno, es que así me he vuelto yo mucho, pero no es porque no sienta, sino porque es parte del camino y hay que divertirse. Entonces imagínate, cuando ya no esté aquí en la tierra y me vea y diga, mira, no disfruté. Entonces, bueno, esto yo creo que hasta aquí es importante que sepamos toda esta información que es bastante para asimilar. Por aquí habían personas que habían escrito, vamos a ver qué han escrito. Nos dijo Adriana, gracias, es poner conciencia para que esto no se haga obligatorio, lo de la vacuna. Okay. Gabriela mandó unas caritas, no sé, ¿querías preguntar algo, Gabriela? Nos dice Clarissa Meyer, el observador. Creo que era cuando estábamos hablando de salir de ti, ¿no? Oscar mandó una manita arriba. Saludos a José Estanga, el amor representa la conexión con el todo. ¿Okay? Esto nos dice José Estanga. Laura, gracias por tus reacciones. Rosmary dice muchas gracias. Y entonces me sorprendió algo que dijeron. Dice Gaby. Y bueno, todos están agradeciendo, qué bonito, gracias a ustedes por estar aquí, por apoyar este movimiento energético que se está viviendo, porque sé que estamos muy enfocados en lo que se vive en el día a día, en la ciudad, en los países y todo este tema de los virus y la enfermedad. ¿Okay? Entonces, yo creo que esto es más maravilloso, esto que está pasando, porque no somos las únicas personas que están hablando de estos temas, moviendo esta energía. Ustedes que estén aquí ya están moviendo muchas cosas, están cambiando la realidad. Entonces, dice Gil, parte del amor para mí es estar sola o acompañada y aún así ser feliz, hasta reír estando sola. Entonces, Frank, ¿cómo reaccionas a estos comentarios, a estas cosas que nos están diciendo? Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, su estancia aquí también, ¿no? Que creo que es realmente la finalidad de todo esto, el compartir, el retroalimentarnos. El comentario que hizo la muchacha me dio mucha risa porque la parte, déjame ver si lo encuentro, que no sé cómo buscarlo. Parte del amor para mí es estar sola o acompañada y aún así ser feliz, hasta reír estando sola. Dalí decía que cuando el pintor Dalí, Salvador Dalí, decía que cuando conoces tu soledad es cuando realmente eres consciente de tu locura. Y mientras seas consciente de tu locura, no te va a importar lo que pase afuera, porque estás contigo mismo, ¿no? Entonces, no es separarnos, porque a veces las personas dicen que el estar solo es soledad. No, es conocerte y aprender a vivir contigo estando acompañado, porque puedes tener pareja, pero no desprende ese rinconcito contigo o ese espacio contigo. Claro. Que me hiciste acordar de una vez que me dio risa, que estaba en un ascensor con una amiga que es psicóloga y entonces yo le decía,
es un cuento muy tonto, ¿no? Le decía que fuéramos al cine a ver una película de terror. Me dice, no, yo no creo en esas cosas. Y yo, que bueno, tú no crees en esas cosas, ¿por qué te daría miedo ver una película de terror? Entonces, no, es que, no sé, no me gustan esas cosas, me da miedo, pero ¿por qué si eso no es real? Y ella me decía, no sé, tú eres muy raro. Y yo le digo, lo que pasa es que yo soy esquizofrénico, por eso la quiero ver. y ella me hace así, me dice, me sorprendes. Y yo le digo, ¿qué? Porque es que, según mis parámetros psicológicos de lo que he venido aprendiendo, siento que no me estás mintiendo. Y yo le dije, es que no te estoy mintiendo. Y me dice, ¿y cómo haces para controlarte? Y yo, no me controlo. Y ya, entonces, claro, ella se sorprendió porque este tipo no me está mintiendo, ¿qué le pasa? Entonces, bueno, porque me está diciendo de conectar con tu locura, ¿no? De aprender a estar solo, y es verdad. Entonces, a todos los esquizofrénicos que nos ven, perdón, todas las personas que nos ven, les agradezco mucho que hoy estén aquí. Les agradezco que estén compartiendo esta energía tan bonita con nosotros. Nosotros lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. Quiero agradecerte, Frank, porque estás aquí un domingo, un día que es para ti, para tu interior, para tu familia. Gracias por compartir con nosotros tus conocimientos, tu sabiduría tan elevada. De verdad que te admiro mucho, hermano. Gracias por estar aquí. Bueno, si quieres decir algo. No, solamente me queda agradecer realmente una vez más a ti, al espacio que estás creando. Día a día sé que se construye, ¿no? Para llegar a este punto en donde nos reunimos todos y podemos aprovechar, ¿no? Para crecer todos juntos. Realmente yo creo que la finalidad de nosotros como seres vivos, como seres humanos, es el compartir, ¿no? Para poder crecer, para poder ayudarnos. Y que la información que se está brindando hoy sea realmente de esa utilidad positiva, por así decirlo, ¿no? Para cada uno de nosotros, en donde podamos decir de que, oye, yo soy un milagro viviente, ¿no? El simple hecho de nacer lo hace. Yo quiero lo mejor para mí, para esta vida, y que sí, las malas experiencias también están, pero representan eso, un momento solamente. Eso siempre lo tenemos que tener claro, es un momento, que cuando nos quedamos atados a ella es cuando viene el sufrimiento, porque no nos permite ver más allá. Bendecido y agradecido con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Frank. Bueno, entonces con esto nos despedimos. Espero tenerte pronto otra vez por aquí, hermano. Te amo mucho a todos. Recuerden siempre, la base de tu vida es tu pensamiento, palabra y acción. Según tu frecuencia, así verás tu vida. Y amen todo lo que hay en todas partes, amen la vida y van a ver cómo todo cambia, todo, increíble. Entonces, vamos mucho, cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego.